Bien, el grupo número uno va a empezar con patología del aparato digestivo. María Cristina Núñez, empezaría. Sí. Ok, María Cristina Núñez. Bien, María Cristina, te escuchamos. Ok, buenos días, doctor, buenos días, compañeros y ayudante de cátedra. Nosotros somos el grupo número uno, el cual está conformado por Jofre Jiménez, Víctor Pérez, María Gracia Rimbaldo, Paola Yerobi y mi persona, María Cristina Núñez. El día de hoy vamos a hablar acerca del aparato digestivo, en donde comenzaremos con las enfermedades de las glándulas salivales, en donde yo les voy a describir una neoplasia benigna que corresponde al adenoma pleomorfo de parótida. Siguiente. Ya bueno, tenemos que este adenoma pleomorfo de parótida corresponde a un tipo de adenoma pleomorfo, los cuales estos a su vez se consideran tumores benignos más comunes de las glándulas salivales. Estos tumores a su vez van a estar constituidos por una mezcla de células que pueden ser tanto células epiteliales como mesenquimatosas. Por ende también reciben el nombre de tumores mixtos. Cabe recalcar también y recordar que estas glándulas salivales se van a dividir en glándulas salivales mayores y glándulas salivales menores, en donde las glándulas salivales mayores es en donde con mayor frecuencia vamos a encontrar estos adenomas, especialmente en la parótida. También, por otro lado, están las glándulas salivales menores, que en este caso se dan con menor frecuencia, pero se ha visto que en el paladar es el sitio donde con mayor frecuencia se dan estos adenomas. Siguiente. Y bueno, con respecto a su etiología, tenemos que en sí la mayoría de estos tumores tienen una etiología desconocida, es decir, no existe una causa específica o frecuente que los provoque, pero sin embargo se ha visto que la radiación también podría ser una etiología bastante común, ya que existen varios pacientes que han recibido radioterapias o también debido a la exposición en sus trabajos o por métodos radioactivos que pueden presentar, estos pacientes pueden tener una incidencia elevada a provocar estos tumores. También tenemos una etiología genética en el cual está en sí, más que una etiología como tal, aún se considera que es una hipótesis, que es debido a una afectación en el gen PLAG1, que puede ser tanto un reordenamiento cromosómico o una sobreexpresión. Otras etiologías también corresponden al traumatismo o también a las infecciones. Siguiente. Ya bueno, ahora con respecto a sus factores de riesgo, sí tenemos tres principales. En primer lugar tenemos el cáncer previo, que no solamente con decir que tenga un cáncer previo, sino por ejemplo en el caso de algunos pacientes que hayan tenido un adenoma pleomórfico de parótida y se hayan realizado algún tratamiento ya quirúrgico, pero sin embargo resurgió de nuevo este adenoma pleomórfico ya no se denominaría adenoma pleomórfico como tal, sino como un ex-adenoma pleomórfico, que ya vendría a ser una neoplasia maligna. Otros factores que también tenemos son los factores dietéticos y ocupacionales, que como había mencionado anteriormente, son igual de gran importancia. Por ejemplo, en este caso tenemos aquellos pacientes que se encuentran en exposición a la radiación o materiales radioactivos. Por ende, estos tienen que tener bastante cuidado porque es una de las principales causas. Siguiente. Ya bueno, con respecto a su fisiopatología, como mencioné, la mayoría de sus tumores no se conoce en sí con exactitud cuál va a ser su etiología, por ende su fisiopatología, pero se considera que podría ser en parte por las células epiteliales. ¿Sí me escuchan? Está muy Sí. bien. Está muy bien. Ah, ya, ok. Ya bueno, que podría ser por las células miopiteliales, que bueno, estas se considera que son la causa de la diversidad morfológica de las células tumorales debido a su capacidad de poder adaptarse a diversos tejidos. Por ejemplo, pueden ser tanto mixoides, osteoides o mucoides también. Ya bueno, otro ejemplo o otra hipótesis que hablé anteriormente, que podría ser una causa, podría ser por el caso de la genética. En este caso, podría ser por una afectación del gen PLAG1, que en este caso podría ser por un reordenamiento cromosómico, el cual va a afectar a este gen. Y es que este gen va a regular el factor de transcripción el cual va a estar sobreexpresado por este reordenamiento.
También puede existir otra hipótesis en la cual se considera que es por la sobreexpresión de este gen PLAG1, el cual se va a encargar de regular a otros genes que aumentan el crecimiento celular. Siguiente. Ya bueno, ahora con respecto a sus cambios morfológicos macroscópicos, tenemos que en sí estos adenomas pleomórficos van a ser masas redondeadas, bien delimitadas por una cápsula, la cual esta va a presentar una forma variable, lo cual esto también permite que se pueda delimitar el tejido glandular del tejido tumoral. Sin embargo, se ha visto que en algunos casos de adenomas pleomórficos de glándulas salivales menores, como por ejemplo en el paladar, a veces esta cápsula no se logra formar del todo y se conoce como una pseudocápsula. También estos tumores van a presentar un crecimiento expansivo, lo cual a veces puede producir elevaciones hacia la glándula que lo rodea. También van a poseer una contextura un poco dura, también en ciertas partes blandas y otras cartilaginosas. Siguiente. Ya bueno, tenemos que estos tumores en sí no van a pasar más de 2 o 5 centímetros, de 6 centímetros, perdón. Además, también en su superficie vamos a observar, como vemos en esa imagen, que van a poseer un color grisáceo con zonas mixoides y también algunas zonas azuladas translúcidas, que esto va a corresponder a las partes de tejido cartilaginoso. Ya bueno, en sí existe también predominancia de que el tumor sea mixoide completamente, por ende en este caso los tumores también van a poseer un color blanco, brillante y también pero de contextura gelatinosa. Pero sin embargo también existe que estos tumores puedan también ser predominantes en el tejido cartilaginoso, por ende también pueden presentar un color blanco a sí mismo, pero en esta vez un poco translúcidos y también azulado, lo cual esto hace referencia al cartílago. También existe que la posibilidad en el caso de que hay pacientes en que han tenido a lo largo, o sea, han tenido una evolución larga con este tipo de tumores y por ende el momento de que se hace la extirpación, se puede observar en estos tumores unas cavidades quísticas con necrosis y hemorragia. Siguiente. Ya bueno, ahora hablando de las manifestaciones clínicas, tenemos que en sí estas van a depender bastante de la glándula que se encuentre involucrada y también de su tamaño. La mayoría o las características que poseen estos tumores en sí se consideran que son indoloros, de crecimiento lento, firmes, de una superficie lisa o nodular. Sin embargo, a veces el tamaño progresivo que pueden llegar a tener estos tumores puede levantar o separar el pabellón auricular o también distender la piel. También depende bastante en qué parte de la glándula se empieza a originar. Por ejemplo, en la glándula parótida, si empieza a formarse a partir del polo inferior, lo cual es supremamente raro, este tumor va a tener un crecimiento por debajo del ángulo de la mandíbula y por delante del músculo esternocleidomastoide. En sí, el tamaño varía bastante, puede ir tanto de milímetros a centímetros o hasta a veces alcanzar proporciones extremadamente grandes, que esto sucede bastante con los adenomas pleomórficos de glándulas salivales mayores, en el caso, por ejemplo, de la parótida. Hablando de esta última, o sea, de la parótida, esta va a tener en sí dos localizaciones bastante frecuentes que corresponden al lóbulo superficial y al lóbulo profundo. En el caso de que el tumor se ocasione en el lóbulo profundo, este va a tener un crecimiento difuso y también puede provocar una sensación de plenitud retromandibular. También puede ocasionar adenopatías cervicales o por último una disfunción del nervio facial. Por otro lado están las manifestaciones que provocan los tumores que son por las glándulas salivales menores, los cuales estos en sí no van a causar una sintomatología compresiva, sino que más bien estos pueden causar unas alteraciones al momento de la deglución o fonación o también la sensación de un cuerpo extraño. Siguiente. Ya bueno, ahora tenemos el diagnóstico y diferencial, comenzando con el diagnóstico. Bueno, en sí para diagnosticar este tipo de adenomas, por lo general se basa solamente en un diagnóstico clínico, ya que en sí los pacientes van a llegar con una deformación facial, pero van a ser indoloros. Y por ende también se lleva a cabo la historia clínica para poder conocer la evolución
del tumor y además también mediante la exploración física poder evaluar ciertas condiciones clínicas, como por ejemplo la ubicación, la dureza o también la fijación de este tumor y también de los órganos adyacentes. Sin embargo, también se puede utilizar exámenes complementarios como el PAP, que es la punción aspirativa de aguja fina, el cual este en sí se considera una técnica bastante precisa, como del 90 al 95%. Sin embargo, a veces no se considera tan utilizado para este tipo de tumores paratiroides. Otro examen que también se podría utilizar es la cielografía, que este es un método diagnóstico contrastado en el cual se permite mediante el diapodol ultrafluido conocer la morfología glandular y también mediante otros controles de vaciamiento permite también conocer el funcionamiento de esta glándula. También se utiliza otro test que es la cielometría, en el cual se mide la cantidad de saliva, en el cual en estos casos se vería afectado por la ubicación y en sí la presencia de este tumor. Pero se ha visto que en sí, al hacer este tipo de exámenes, permite también ver la proliferación celular, en donde así podemos observar que la proliferación celular de una neoplasia benigna es del 5%, o sea, menor que una neoplasia maligna que es del 17%. Luego también tenemos la cintigrafía, que este también es otro método que nos permite ver la funcionalidad de la glándula. Y por otro lado también tenemos las ecografías, las gamografías, las tomografías computarizadas y entre otras. Ahora con el diagnóstico diferencial tenemos que en primer lugar evaluar si este no es un tumor mixto, asimismo como con diferentes células, o sea, tanto epiteliales como mesenquimatosas, pero en este caso que sea maligno. También en el caso de los ex-adenoma pleomorfos, que como mencioné anteriormente, son aquellos que ya no vendrían a ser un adenoma pleomorfos como tal, sino ya vendría a ser una neoplasia maligna. Otros ejemplos que tenemos que tener en cuenta también es el carcinoma adenoide quístico, el miopiteloma, el carcinoma mucoepidermoide de bajo grado y también el tumor de Warthin y el lipoma. Siguiente. Ya bueno, hablando de su epidemiología, en sí estas neoplasias de las glándulas salivales solamente corresponden al 3 al 6% de los tumores de tanto del cuello y la cabeza. Ya hablando de neoplasias en general, solamente vendría a ser el 0,6%. Y bueno, como sabemos que dentro de estas neoplasias de las glándulas salivales, una de las más frecuentes es el adenoma pleomórfico, en el cual se ha visto que en la parótida es el lugar donde con mayor frecuencia van a ocurrir, por ende tiene el 80%. Luego tenemos las glándulas submaxilar que con un 60%. Y por último, hablando de las glándulas salivales menores, tenemos al paladar con un 40%. A su vez, estos tumores provocan una incidencia global de 0,4 al 13,5 cada 1000 personas anualmente. Estos adenomas también se van a dar frecuentemente en el sexo femenino, predominando dentro de la cuarta y quinta década. Y también se considera que puede ocurrir durante la niñez o en la adultez, aunque se ha visto que en la niñez es bastante escaso, solamente corresponde al 5%. Y también estos tumores tienen la capacidad de transformarse a malignos, entonces solamente existe el 4% de que ocurra eso. También investigué acerca de una actualización que se dio mediante un laboratorio de anatomía patológica del Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el cual realizó mediante el periodo del mayo del 2006 hasta el 2016, en donde pudo obtener datos acerca de que se obtuvieron 590 biopsias de glándulas salivales y dentro de estas solamente 283 correspondían a neoplasias epiteliales primarias y dentro de estas neoplasias epiteliales primarias estaban las neoplasias benignas y dentro de estas neoplasias benignas estaban el adenoma pleomórfico con alrededor de 172 casos y además también se subclasificó que se daba más en la glándula parótida, en donde correspondía en este caso al 82%. También se vio registrado de que es verdad de que sí se da frecuentemente en el sexo femenino,
Y también, pero sin embargo se dieron cuenta de que la década que predominaba era a partir de los 50 y 60 años. Siguiente. Y bueno, por último tenemos sus tratamientos y complicaciones que, bueno, en este caso el tratamiento quirúrgico puede ser tanto una excisión local como una extirpación amplia. En el caso de el tratamiento quirúrgico de elección vendría a ser la parodectomía superficial, el cual ayuda a reducir también las recurrencias a un 5% y también ayuda a preservar el nervio facial. Y bueno, esto se utiliza más que todo para aquellos tumores que ocurren en la parótida, pero en el lóbulo superficial. En el caso de que ocurra ya en el lóbulo profundo, se utiliza o se realiza una paridectomía total, en donde a pesar de ser una cirugía muy interventiva, se podría decir, esta tiene la capacidad de provocar una disfunción en el nervio facial. Y bueno, con respecto a sus complicaciones, en sí solamente es acerca de las recidivas que pueden provocarse por una exéresis incompletas o roturas del tumor en el acto quirúrgico, o también provocar una disfunción del nervio facial. Siguiente. Ya bueno, y este es el abstract que elegí. Lo leo. Ok, cómo no. Ya bueno, the abstract that I choose is about the pleomorphic adenoma mimicking oral lipoma, and the abstract said about the pleomorphic adenoma is the most common benign salivary gland neoplasms. It may affect major and minor salivary glands. It presents a broad age range and it's characterized by a great clinical and pathological variability and high recurrence rates. The objective of this article is describe a case of a pleomorphic adenoma with an emphasis on clinical and pathological aspects, differential diagnosis, and clinical management. The case report is about a male with 72 years old that presents with a well-defined nodular lesion in the lower section of the left maxillary groove with a time of evolution of 4 years. The excisional biopsy was performed. The diagnostic hypotheses considered were lymphoid hyperplasia, pleomorphic adenoma, and lipoma, with a greater attention to the latter, due to the fact that it floated in a formaldehyde. The microscopic examination revealed proliferation of epithelial and mesoepithelial cells amidst a variable stroma. Thus, a histopathological diagnosis of pleomorphic adenoma was issued. And in conclusion, the present study highlights the importance of a careful histopathological examination to rule out other diagnostic hypotheses and malignant neoplasms, and next clinical and microscopic findings will lead to accurate diagnosis indispensable to adopt an appropriate therapeutic approach. Okay, which is the most important you want to remark in this abstract? Well, the most important part that I think is when it mentioned the importance of make a good histopathological diagnosis, because at the moment that they did that, they can't realize that it was a pleomorphic adenoma and not a lipoma. And then it's very important to all the surgical intervention that you did, you must request to pathological laboratory to make the examination. That is the, I think maybe the conclusion that is very important to have a histopathological examination of each one of the tissue that you may remove from some tumor in any place of the human being, in the human body. Okay, it's very interesting, very interesting. May I congratulate you. You did a good deal for research.
Muy bien, has hecho una buena investigación. Es muy importante el análisis histopatológico porque puede clínicamente y morfológicamente confundirse con diversos tipos de patologías. Y eso es lo que dice el artículo, que es muy interesante al respecto. Define totalmente el curso clínico que va a seguir el paciente. Antes se sospechaba, pero la conclusión definitiva lo da el laboratorio de patología. Me parece muy interesante. ¿Tienes algún otro tema de exponer, María Cristina? No, prosigue mi compañera. Ah, perfecto. Ok, María Cristina, muy bien. ¿Quién prosigue? ¿Quién continúa? Yo, Paula Yerobi. Buenos días. Paola Yerobi. Ok, Paola, te escuchamos. Buenos días, doctor. Buenos días, ayudante. Y buenos días, compañeros presentes. El tema de hoy es ameloblastoma. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, los ameloblastomas son tumores odontogénicos. Estos son raros y van a derivar de lo que es el ectoderma odontogénico. Estos ameloblastomas van a presentar alrededor del 1% de los tumores odontogénicos, pero son el segundo tumor odontogénico más común que hay. Estos tumores van a surgir de células de alrededor de la raíz del diente o en estrecha aproximación y van a derivar de lo que es la capa germinal del ectoderma. Estos tumores son mucho más comunes en lo que es la mandíbula inferior que la mandíbula superior y más comunes en la mandíbula posterior en comparación a lo que es la anterior. La mayoría de veces estos tumores son de tipo benigno, pero con un comportamiento agresivo. En raras ocasiones puede convertirse en una neoplasia maligna. Siguiente. En cuanto a la etiología, los ameloblastos son de origen ectodérmico y se van a derivar de epitelio oral. Estas células solo van a estar presentes en lo que es el desarrollo del diente, que depositan el esmalte dental, que forma la superficie exterior de la corona. Una vez que ya se formó esta superficie, la corona del epitelio externo, en forma de capán, empieza a alargarse, dando una forma y longitud de las raíces. Esta es una membrana delgada que se llama vaina radicular de Herwood, y una vez que ya se formó esta vaina radicular, va a empieza a degradarse y esto permite que haya el contacto con el tejido conectivo y lo que es la dentina. También se van a encontrar restos epiteliales que permanecen en lo que es el ligamento periodontal. Y una vez terminada la formación del diente, estos restos se denominan malaces. Siguiente. Ya. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos lo que es la edad del paciente, también si el paciente presenta un déficit de ingesta de vitaminas en lo que es el transcurso de su niñez y adolescencia, y la retención del diente. ¿Por qué? Porque esta se puede ver relacionada con la formación de células que son capaces de formar los ameloblastomas. Siguiente. Ya. En la fisiopatología, la causa de un ameloblastoma aún no está bien comprendida, pero hay una evidencia reciente de que las mutaciones genéticas que activan esta vía de señalización específica van a jugar un papel muy importante en lo que es la patogenia del ameloblastoma. Y una vez que ya se investigue y haya una mejor comprensión en lo que es la base molecular de la tumorigénesis, tendrán implicaciones favorables para el diagnóstico y la terapia. Siguiente. Ya. En cuanto a los cambios morfológicos, la macroscopía, en este caso era una paciente de 66 años que fue a consulta odontológica porque había notado un bulto y que ya lo había tenido por 4 años. Se realizan los exámenes respectivos, con los cuales se le diagnostica un ameloblastoma sólido multiquístico plexiforme. Le dan una opción de tratamiento que es la hemisección mandibular y la reconstrucción con un injerto donante de cadera, pero ella desistió a esto
y por lo tanto se le colocó una placa de titanio para simular un contorno mandibular y así poder reducir el defecto estético por la ausencia de hemimandíbula. El tumor se palpaba sobre todo en la superficie mandibular. Siguiente. En la clasificación de los ameloblastomas, existe el ameloblastoma que es de tipo desmoplástico, que es un tipo raro y también aparece con frecuencia en lo que es el maxilar y en regiones anteriores de la mandíbula. Y en una vista radiológica se lo puede apreciar como una lesión fibrosa, por lo que las deformaciones de quistes son comunes. En el ameloblastoma tipo uniquístico, con frecuencia va a aparecer en pacientes más jóvenes de aproximadamente 22 años, y estos se presentan por lo que los dientes aún no han erupcionado, sobre todo lo que es el tercer molar, y se van a localizar en lo que es la mandíbula, pero en la zona posterior. El otro tipo de ameloblastoma es el sólido multiquístico, y este es de crecimiento lento pero invasivo, y va a aparecer en una edad de entre 28 años a 36 años. Y este puede presentar una relación genética y la afectación será del 85% en la mandíbula, pero sobre todo en las áreas molares. Estos llegarían a ser asintomáticos, pero en ocasiones a veces el paciente puede presentar dolor. El otro tipo de ameloblastoma es extraóseo tipo periférico. El 60% de los casos tiene predominancia en lo que es adultos mayores de 50 años. El 65% de los casos se va a afectar a lo que es la mandíbula en las zonas bajas de los dientes y de la mucosa alveolar. Siguiente. En el diagnóstico y diagnóstico diferencial, como características clínicas es que es de crecimiento lento, es invasivo y se va a presentar en lo que es la región de la mandíbula, en la parte posterior, en el ángulo cuerpo rama maxilar. Y como diagnósticos diferenciales se presenta lo que es el ameloblastoma maligno, fibroma ameloblástico, un quiste dentígero o quiste residual y queratoquiste. Siguiente. En la epidemiología, estos tipos de tumores se van a presentar en lo que es entre la tercera y cuarta década de la vida. No tiene preferencias en cuanto a lo que es hombres y mujeres, por lo tanto se van a ver igualmente afectados. El ameloblastoma de lo que es células granulares se presentan en un grupo de edad más joven. Mayor incidencia se presenta en la raza negra caucásica y más del 80% de estos casos se los ve en lo que es el área de la mandíbula. Siguiente. Bien. En el tratamiento y las desventajas del tratamiento. El primer tratamiento quirúrgico es la enucleación, que es un tratamiento habitual de todos los quistes. Va a consistir en la extirpación de la lesión y lo que va a hacer es que se la va a desplegar del hueso y va a haber una eliminación completa, y eso va a permitir de que se puedan hacer exámenes histopatológicos. En tanto, las desventajas que presenta es un riesgo de desvitalización de los dientes y riesgo de fractura de mandíbula. La otra técnica, otro tratamiento quirúrgico es la marsupialización. Ese es un tipo de tratamiento que se basa en el principio para lograr una amplia comunicación entre la lesión y la cavidad oral, y puede ser útil como tratamiento prequirúrgico para los ameloblastomas uniquísticos de gran tamaño, ya que va a minimizar lo que es el volumen del tumor y va a lograr disminuir la presión intratumoral. En cuanto a las desventajas, puede haber una resolución lenta a la afección, también puede haber una cavidad accesoria de difícil limpieza. Y por último tenemos la descompresión. En este tipo de tratamiento se define como una cirugía menor, cuyo objetivo va a ser dañar la integridad de la pared que va a presentar la lesión, y de esta manera se logra la eliminación mediante un drenaje constante.
y esto va a permitir que se elimine la presión interna de la lesión. La desventaja es que el paciente tendrá que ir a controles frecuentes en rango de 10 días o por un tiempo más prolongado y va a haber una persistencia del efecto. Siguiente. Este es el abstract. Voy a leerlo. The solid multistic ameloblastoma is an usual odontogenic neoplasm that represents 1% of all maxillary tumors. It has low growth in local aggressive hair. In its advanced stage, it is capable of causing facial deformities, pain, lesion, infection, and mucous membrane ulcerate y diffuse paresthesia. En its alteration en phonetics. Okay, espera un ratito, por favor. Okay, which is the most important you want to remark in this abstract? For me, the most important thing is that the person can lose their teeth and may have a lesion infection. Okay, espera un ratito. Okay, this finding has some clinical feature. Which can be that clinical feature? En la clínica Kennedy Alborada. Eso. Ok. Gracias. Yeah. Okay. Which can be the most important feature in X-ray examination, for example? Maybe some cystic feature. Many cystic feature. Maybe to imagining and histology characteristics of the ameloblastoma. This tumor is benign or malignant? Benign. Benign. Usually it's benign, but it can develop sometime, few time, not so frequently, a malignant feature. Fortunately, it's very few. Okay, very good. Bien, está muy bien, ha hecho una buena investigación. ¿Tienes algún otro tema de exponer? Sí, mi compañera sigue con otro tema. Ah, perfecto. Ya. Buenos días, doctor. Buenos días, Jorge. El día de hoy... Rimbaldo, ¿no? Sí, doctor. Okay. Yo voy a exponer... Gracias. Te escuchamos. Ok. Buenos días, doctor. El día de hoy voy a exponer sobre esófago de Barrett. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. El esófago de Barrett es una complicación de lo que es conocido como el reflujo gastrointestinal crónico, el cual es caracterizado por una metaplasia intestinal dentro de la mucosa escamosa del esófago. Hay que tener en cuenta que esta patología va a aumentar el riesgo de un adenocarcinoma de esófago. Sin embargo, se ofrece una oportunidad de una detección temprana y una buena prevención. Siguiente. Dentro de la etiología vamos a encontrar cinco causas. La primera, el reflujo biliar. En presencia de un pH bajo, el reflujo biliar produce algo llamado el estrés oxidativo, envuelto en el desarrollo del esófago de Barrett. También encontramos los mecanismos moleculares como la proteína BMP4. Esta proteína se ha visto su presencia en las biopsias
de esófago de Barrett. Sin embargo, no se observa esta proteína en la mucosa escamosa no inflamada. También encontramos lo que es la obesidad, puesto que recientemente se ha visto un aumento de la circunferencia abdominal, pero no del IMC, no del IMC, y esto moderadamente está asociado también a esta patología. Los factores inmunes al huésped, como la interleucina 10 y 12, este perfil oncogénico está relacionado con el aumento de riesgo del esófago de Barrett. Además, hay que tener en cuenta que las mutaciones oncógenas se detectan solamente del 0.2 al 2% de casos en esófago de Barrett, es decir, que es muy bajo. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, dentro de los factores de riesgo encontramos que el esófago de Barrett es frecuentemente en hombres de raza blanca en una edad media entre 40 y 60 años de edad. La mayor preocupación, como ya he mencionado anteriormente, que está relacionada con el esófago de Barrett es que aumenta el riesgo de un adenocarcinoma esofágico. Como podemos observar en la imagen de la derecha, encontramos los factores de riesgo para cáncer en esófago de Barrett, en los cuales los que mejor podemos destacar es la producción de la prostaglandina E2, la sobreregulación de la ciclooxigenasa 2, la inflamación crónica, el abuso de tabaco, la obesidad y también el elevado contenido en grasas y carbohidratos no absorbibles. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, dentro de la fisiopatología, el esófago de Barrett es una afección adquirida como el resultado de un daño crónico de la mucosa del esófago, en donde su mecanismo principal de la patología es el reflujo gastroesofágico. También el esófago de Barrett se va a encontrar asociado a periodos de reflujo. Este reflujo puede ser ácido gástrico o sales biliares, mayores a 5 minutos, pero no son periodos frecuentes. También el esófago de Barrett se encuentra relacionado a lo que es la disfunción del esfínter esofágico inferior, y este va acompañado con la menor amplitud de las contracciones del esófago en la parte distal. Además, se produce una inestabilidad del ácido desoxirribonucleico celular, en donde se da una mayor velocidad del recambio tisular a cambios displásicos. Siguiente. Dentro de lo que es la clasificación de la enfermedad, para reconocer los estadios de Barrett, existen dos clasificaciones. La primera, que es la clasificación de Praga, y la segunda, la clasificación de París. Dentro de la clasificación de Praga se caracteriza la extensión de la metaplasia, incluyendo la longitud máxima de la lengüeta, la cual esta se calcula en centímetros y se mide la profundidad del endoscopio desde la máxima extensión del epitelio columnar menos la profundidad de inserción del endoscopio. También, además de medir la longitud máxima de las lengüetas, se mide la extensión circunferencial, y esta de igual manera se calcula en centímetros, midiendo la profundidad de la inserción del endoscopio desde el compromiso circunferencial del epitelio glandular menos la profundidad del endoscopio. Y por último está la clasificación de París. Esta clasificación es aplicada para caracterizar las lesiones según su morfología, sean elevadas, planas o deprimidas. Como podemos observar en la parte inferior, podemos observar la imagen donde explican el pólipo pediculado, que se podría decir que es una morfología elevada, y el pólipo sésil, que es como una plana. La siguiente diapositiva, por favor. Dentro de los cambios morfológicos, bueno, en la imagen A coloqué un esófago normal, que no ha pasado por ningún daño de reflujo gastrointestinal. En la imagen B, sin embargo, podemos observar un esófago de Barrett, debido a que se muestran las islas de mucosa metaplásica rojiza en el esófago inferior, por encima de la unión gastroesofágica, y se encuentran rodeadas de mucosa escamosa restante, que es de un color más blanquecino. También debemos
tomar en cuenta que la ulceración, como una manifestación clínica, va a producir hemorragia y dolor. Y esta también puede estar llevada de la mano con estenosis. En la siguiente diapositiva, por favor. Asimismo, en cambio, aquí coloqué una imagen endoscópica de un esófago inferior normal en la imagen A, y en la imagen B se encuentra una endoscopía con un esófago de Barrett. Dentro de las manifestaciones clínicas, el esófago de Barrett por sí solo no muestra síntomas clínicos. Antes de llegar a tener esófago de Barrett, la mayoría de los pacientes cursa con reflujo gastroesofágico, y otros síntomas que también podemos encontrar en el esófago de Barrett son pirosis, regurgitación, disfagia, dolor en el tórax. Como un síntoma más grave encontramos hemoptisis, que es vómito con sangre, melena, hematoquesia, que es sangre oculta en las heces, y una pérdida de peso no intencional. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Dentro del diagnóstico y sus diferenciales. Para diagnosticar un esófago de Barrett es importante realizar los siguientes exámenes, como la endoscopía con un procedimiento de biopsia para poder descartar alguna metaplasia o displasia del esófago, una endoscopía por cápsula, una endoscopía con imagen blanda angosta, una cromoendoscopía vital y una manometría esofágica. Los diagnósticos diferenciales del esófago que podemos confundir son el reflujo gastrointestinal, el esfínter esofágico inferior hipertenso, una dispepsia funcional, esofagitis infecciosa, hernia de hiato, alguna patología cardíaca o desórdenes respiratorios. Ok, dentro de su epidemiología, esta, como ya expliqué en los factores de riesgo, tiene una mayor prevalencia en los hombres que son de raza blanca entre 40 y 60 años de edad. Las mutaciones oncógenas con adenocarcinoma son numerosas. En biopsias con displasia, que es del 0.2 al 2% de personas con esófago de Barrett anualmente. La prevalencia de esófago de Barrett a nivel global es de 2 al 7% de la población. Sin embargo, en México su prevalencia global es de 1.8%. Ok, como podemos observar en la imagen 1, la edad promedio de los pacientes de esófago de Barrett es de 58.7 años de edad. Es decir, que esto concuerda con la definición de esófago de Barrett. También hubo una predominancia en hombres al 66%. El análisis por edad y sexo mostró que el esófago de Barrett fue más prevalente, ya dije, en hombres mayores de 50 años. Asimismo, la prevalencia del esófago de Barrett en el subgrupo con pacientes que tienen algún problema gastroesofágico es del 7.2%. Eso quiere decir que las personas que sufren de reflujo gastroesofágico crónico, si no llevan algún tratamiento adecuado, puede llegar a padecer esófago de Barrett. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, como podemos observar, es la tabla 1 que explica las características clínicas de los pacientes con esófago de Barrett. Aquí se presentó un análisis univariado, en donde la presencia de los síntomas de reflujo gastroesofágico y la hernia hiatal se asocian al esófago de Barrett. En la tabla número 2, que es un análisis multivariado, ambos síntomas también permanecen asociados, sin embargo, es independiente la presencia del esófago de Barrett. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro del tratamiento y las complicaciones, existen 3 tratamientos clave para el esófago de Barrett.
El primero es un tratamiento quirúrgico, el otro es endoscópico y un tratamiento farmacológico. Dentro del tratamiento quirúrgico se realiza una resección endoscópica, en donde aquí se utiliza el endoscopio para eliminar las células dañadas y así ayudan en la detección de la displasia y el cáncer. En el tratamiento endoscópico podemos realizar una ablación térmica, en donde utiliza el calor para extraer el tejido normal del esófago, y esta ablación térmica se la puede recomendar después de la resección endoscópica. Dentro de la ablación mecánica encontramos la mucosectomía, y por último la crioterapia. También se utiliza un endoscopio para aplicar un líquido o gas frío a las células anormales del esófago. ¿Esto qué va a permitir? Que las células se calientan y luego se vuelvan a congelar. El ciclo de la congelación y la descongelación va a dañar estas células normales. Otro tipo de tratamiento endoscópico es la terapia fotodinámica. Dentro del tratamiento farmacológico, lo usual es recetar a los pacientes un inhibidor de bomba de protones. Por ejemplo, omeprazol o pantoprazol. Y otro tratamiento es la supresión de los ácidos con un pH mayor a 4. Las complicaciones. Las complicaciones del esófago de Barrett, la más predominante, se podría decir, es que puede llegar al adenocarcinoma de esófago. Otra complicación es el adenocarcinoma in situ, la dificultad para la deglución de los alimentos, úlcera y estenosis. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, aquí a continuación voy a leer el abstract. Ok. Yeah. Barrett esophagus is an acquired condition in which the normal esophageal squamous epithelium is replaced by a columnar epithelium. It has been long pointed out the columnar metaplasia should be of intestinal glued cells in order to define the Barrett esophagus, because intestinal metaplasia has been considered as the only conferring oncogenic risk, therefore having pre-neoplastic potential. However, the definition of Barrett esophagus restricts to the presence of intestinal metaplasia has been widely discussed and currently constitutes a very debated topic. We describe the case of a patient with gastroesophageal reflux disease and high-grade dysplasia in the distal esophagus. Endoscopic mucosal resection of the lesion was performed using the duet technique in one piece. The pathological study report high grade of dysplasia and morphological features consistent with gastric metaplasia without intestinal metaplasia. The patient was treated with a proton pump inhibitor and developed a disseminated dermatosis. He was evaluated by a dermatologist who diagnosed the lichenoid dermatitis, probably due to the PPI. The PPI was replaced by H2 inhibitor, and the skin lesions improved. The endoscopic control showed no residual tissue, and the site of resection and the biopsies of the scar were negative for dysplasia and the gastric metaplasia. Okay, which is the most important thing that you want to remark in this abstract? For me, the most important is the mean age of patients with Barrett esophagus is 50 years or older. The sex that predominate
in this disease is male. If we are talking about the clinical case, the patient with gastroesophageal reflux disease and high-grade dysplasia in the distal esophagus. The doctor used the endoscopic mucosal resection of the lesion was performed using the duet technique in the one piece. The endoscopic control showed no residual tissue in the site or resection at the biopsies of the scar were negative for dysplasia or any gastric metaplasia. Okay, there is some possibility that this metaplasia transform to dysplasia and to adenocarcinoma? Excuse me? Is it possible that this metaplasia can develop after in some future to adenocarcinoma? To adenocarcinoma tumor? Because he... Burton. Hola. Hola. Yes, we are waiting to you. Excuse me, doctor, my internet is so bad. I am talking about the case that in this case, the patient only have barred esophagus, but the prevalence to have adenocarcinoma is so low. It may be 0.1%, maybe. Yeah, it's not so frequently, but it can make a high-grade dysplasia. And then it's very damaged tissue that can be developed some cancer. But metaplasia with a high-grade dysplasia is a condition like a small type of tumor in malignant transformation to malignant feature. But unfortunately, fortunately, is a few, not so big, but it's a very big possibility. Okay. Exactly. Muy bien. Has hecho una buena investigación. Hay cierta posibilidad que cierta metaplasia con displasia severa pueda transformarse en un adenocarcinoma. Afortunadamente no es tan frecuente, pero se da esa posibilidad, ¿no? Ok. ¿Tienes algún otro tema que exponer o continúa algún compañero tuyo? No, doctor, ahora sigue un compañero. Ok. Muy bien. ¿Quién continúa? Buenos días. Jiménez. Sí, Joffrey Jiménez. Buenos días, Okay. doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, ayudante de cátedra. Buenos días, compañeros presentes. Mi tema es el adenocarcinoma de esófago. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el adenocarcinoma de esófago es un subtipo de carcinoma de esófago que afecta a las células glandulares del esófago inferior, justo en la unión gastroesofágica, o sea, con el estómago. Ya, tenemos también que saber que se presenta generalmente en el tercio distal del esófago, que es lo que marca la diferencia, por ejemplo, del carcinoma epidermoide que se presenta en la parte superior y media del esófago. ¿Ya? Y obviamente el adenocarcinoma puede invadir lo que es el cardias gástrico. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, dentro de la etiología, tenemos que saber que su etiología exacta se desconoce, aunque el principal precursor patológico, por decirlo de alguna manera, sería el esófago de Barrett, ¿ya? En cuanto a la genética, no hay una relación genética específica conocida,
pero se ha comprobado que en el caso de haber tenido previamente, como lo dije, un esófago de Barrett, significa que puede haber tenido mutaciones en los siguientes genes que están en pantalla, que sería el TP53, el CDKN2A, el EGFR, el ERBB2, el ER2, el MET, la ciclina D1 y la ciclina E, ¿ya? También hay que tener en cuenta que hay una fuerte asociación con el reflujo gastroesofágico crónico y también con la obesidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo de este adenocarcinoma de esófago, sería básicamente la obesidad y, como ya lo nombré, el esófago de Barrett, ¿ya? Estos dos juntos pueden provocar lo que es el reflujo gastroesofágico, que sería otro factor de riesgo. También el consumo de tabaco, la exposición a la radiación, algunos serotipos de Helicobacter pylori, porque estos aquí van a causar lo que es atrofia gástrica. Y también son más frecuentes generalmente en personas de raza blanca y también en hombres. También se sabe como algo extra que el riesgo puede disminuir si se tiene una dieta rica en frutas, hortalizas y verduras frescas. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en cuanto a la fisiopatología, se observó que la activación de la vía insulínica y el factor de crecimiento insulínico, el IGF, se relaciona en gran cantidad, en un 78% con el adenocarcinoma, por lo que puede participar con la progresión de lo que es este cáncer, ¿ya? También tenemos que los leucotrienos van a jugar un papel importante en esta progresión porque se sabe que hay una mayor sobreexpresión de los mismos, de los leucotrienos B, para ser específicos, en dicho cáncer. También la disminución de lo que es la edcaderina y el receptor 2 del factor de crecimiento tumoral se van a relacionar a su vez con lo que es la catepsina B, que se expresa también en el 70% de los casos de cáncer de esófago o adenocarcinoma de esófago, produciendo también incluso a veces una invasión celular. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. En cuanto a la clasificación de la enfermedad, encontré lo que es la estadificación y también la clasificación del adenocarcinoma de esófago, más para su tratamiento, ¿no? En cuanto a la estadificación, tenemos que la T hace referencia a un tumor primario, TX, que dicho tumor no se puede evaluar, el T0, que no existen signos del tumor primario, TIS, que es el carcinoma in situ, T1, que invade la lámina propia o submucosa, la T2, en cambio el tumor invade la muscular, T3 invade la adventicia, T4 invade lo que son estructuras adyacentes a la misma, la N sería los ganglios, o sea, que invade ganglios linfáticos regionales, y la M sería la presencia de metástasis a distancia de dicho tumor. Y como lo dije, tenemos la clasificación de Sieverstein, que básicamente aquí sería para determinar si se trata de un adenocarcinoma de esófago, propiamente dicho. Tenemos el tipo 1, que sería el adenocarcinoma esófago distal o el tercio, y el tipo 2, que ya sería un carcinoma del cardias, y el tipo 3, un subcardial, un carcinoma subcardial. Siguiente diapositiva, por favor. Ya yendo a la macroscopía, tenemos dos imágenes. En la imagen A, que está a la izquierda, vemos una endoscopía, una esofagoscopía, perdón, normal, donde se puede ver el aspecto normal o fisiológico de lo que es la unión gastroesofágica. Podemos ver claramente la transición desde la mucosa escamosa del esófago, que tiene un color un poco más rosa, pero pálido, hasta la mucosa cilíndrica, que va a estar más inferior, que es del estómago, obviamente, que ya tiene un color un color rosado más oscuro. En cambio, la imagen B, que está a la derecha, podemos ver una endoscopía esofágica inferior, ya donde esta vez vemos claramente un adenocarcinoma, vemos la presencia de esa masa polipoidea que se proyecta, mejor dicho, a la luz esofágica. Específicamente, esa foto de ahí es del caso de un paciente que tenía una historia de 30 años con la enfermedad de reflujo gastroesofágico y que no estaba obviamente controlada. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí tenemos otra diapositiva macroscópica que agregué, pero en cambio de un esófago diseccionado, donde se puede ver un adenocarcinoma ulcerado en el esófago asimismo distal, prácticamente cerca en la unión gastroesofágica, que se extiende ya prácticamente al estómago. ¿Ya? Y también vuelvo a repetirlo, tenemos que recordar que estos adenocarcinomas se presentan comúnmente en el tercio distal del esófago y pueden invadir el cardias gástrico, eso es lo que los caracteriza. Siguiente diapositiva, por favor. Ya yendo a las manifestaciones clínicas, es importante saber que a menudo no hay síntomas precoces, ¿ya?
por lo que el diagnóstico se hace cuando ya el cáncer está en una fase más avanzada y por ende el pronóstico no va a ser tan bueno, o sea, va a ser malo. Entonces, teniendo en cuenta eso, las manifestaciones clínicas van a ser hematemesis, que es el vómito con sangre, la tos, que incluso puede llegar en algunos casos a hacerse crónica, el dolor torácico o vómitos, la pérdida de peso progresiva, la disfagia, que va a ser la dificultad o dolor incluso al tragar, y el reflujo gastroesofágico. También, algo extra también se dice que al momento de la aparición de los síntomas, el tumor normalmente se puede haber extendido ya hacia los vasos linfáticos submucosos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico y diferenciales, empezamos por el diagnóstico. Primero que todo, podemos usar, por ejemplo, una TAC computarizada de pecho, que es muy útil para conocer la ubicación exacta del tumor una vez diagnosticado y a ver si también hay alguna afectación quizás de órganos vecinos. Tenemos también la esofagoscopía, que permite observar de mejor manera la mucosa del esófago y ver si hay dichas lesiones o si no hay esas lesiones. La biopsia, generalmente que se da después de la esofagoscopía, es importante porque si el médico durante la esofagoscopía llega a observar una lesión, él va a extraer una pequeña muestra de tejido de la zona afectada y esta muestra va a ser estudiada para así poder dar un diagnóstico correcto y ver si hay la existencia o no de cáncer y poder tratarlo. Tenemos la ecografía transesofágica, que en cambio está aquí, es para conocer la profundidad del tumor. Las personas también con diagnóstico de esófago de Barrett, estos pacientes lo puse porque son los que más se pueden beneficiar, ya que al estarse realizando periódicamente endoscopías y asimismo con tomas de biopsia se puede detectar rápidamente esos cambios malignos, ¿ya? O lesiones que tenga y así poder evitar o tratar rápidamente ese cáncer que se está desarrollando. También tenemos luego las pruebas moleculares del tumor, que serían las pruebas MMR y MSI, las pruebas PDL1, las pruebas de ER2, que básicamente esto es para identificar genes específicos y otros factores que van a ser exclusivos de este tumor. También tenemos por último los análisis de sangre, que van a ser el hemograma completo. ¿Por qué el hemograma completo? Porque algunas personas con cáncer del esófago tienen un número muy bajo de lo que son los glóbulos rojos, por lo que el tumor está sangrando, ¿ya? También enzimas hepáticas, porque este cáncer de esófago puede propagarse hasta el hígado. Bueno, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, tenemos que el principal diagnóstico diferencial va a ser el cáncer gástrico proximal y de cardias, ¿ya? También tenemos la estenosis péptica, tenemos también la calasia, que básicamente va a ser un daño en lo que son los nervios del esófago. Tenemos también que puede ser un divertículo esofágico, un carcinoma epidermoide, como ya lo nombré, pero este aquí va a estar localizado en la parte superior o media de lo que es el esófago, y enfermedades neuromusculares que pueden quizás provocar una broncoconstricción del esófago, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a su epidemiología, este de aquí va a ser es un estudio que encontré hecho en Cuba por la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, donde determinaron los siguientes datos sobre la epidemiología del adenocarcinoma de esófago. Ya en la tabla 1 podemos ver los pacientes según su edad y sexo, pero donde predominaron el grupo de 60 a 69 años con un 39.1% y con mayor prevalencia en el sexo masculino, como se ve, con un 84.3%, o sea, muy grande. En la segunda tabla de al lado tenemos en cambio los pacientes según su raza. Según el color de piel, primero los pacientes mestizos con un 58.8%, seguidos de los negros, que van a ser un 27.5%, mientras que los blancos fueron solo del 13.7%. Y en la última tabla tenemos los pacientes según sus hábitos tóxicos, donde de 50 pacientes con un adenocarcinoma de esófago, 40 eran consumidores de tabaco. De esas mismas personas, 25 eran consumidores regulares de bebidas alcohólicas, 15 eran consumidores regulares de café y solo 5 no tenían hábitos tóxicos. Ya, y bueno, y lo más importante para mí, que sería la incidencia, que dice que el adenocarcinoma de esófago tiene una incidencia del 1% de todos los cánceres diagnosticados en Estados Unidos, pero es mucho más común en otras partes del mundo, como lo puede ser, por ejemplo, en el norte de China o en Irán o en África del Sur, teniendo una incidencia incluso a nivel mundial del 3.8%. ¿Ya?
Bueno, siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a tratamiento y complicaciones, tenemos que el tratamiento va a ser una cirugía. Tenemos dos, que va a ser la esofagectomía y la esófago-gastrectomía. La esofagectomía va a ser donde se extrae una parte del esófago, y mientras que la esofagastrectomía se extrae una parte del esófago y la parte superior de lo que es el estómago. Tenemos también lo que es quimioterapia, radioterapia, terapia láser, electrocoagulación y tratamientos también con fármacos, como lo pueden ser, por ejemplo, el carboplatino, el oxaliplatino y el cisplatino, por poner algunos ejemplos, ¿ya? Es importante saber que el tratamiento contra el cáncer de esófago depende del tipo de células que van a estar comprometidas, el estadio del cáncer y en sí el estado de salud en general de la persona, porque cada persona es diferente. Ya, bueno, en cuanto a las complicaciones, tenemos que tener en cuenta que en el cáncer de esófago van a ser, bueno, en el adenocarcinoma de esófago va a ser los problemas de deglución, que básicamente, como ya sabes, la dificultad de tragar, lo que puede a su vez causar o desencadenar una pérdida de peso y debilidad porque no hay una correcta nutrición, ¿no? Tenemos el dolor también al momento de alimentarse y un síndrome que va a ser el síndrome de evacuación gástrica rápida. Esto aquí es causado porque se utiliza parte del estómago para reemplazar el esófago, ¿ya? Y esto provoca que el estómago no pueda contener los alimentos como lo hace, digamos, fisiológicamente, ¿no? Y pasen estos directamente al intestino, causando así la diarrea, sudoración y sofocos después de cada comida, ¿ya? También puede haber una estenosis esofágica, que es básicamente un estrechamiento del esófago. Generalmente esto sucede en personas que tienen con este adenocarcinoma y que fueron tratadas con cirugía o radioterapia. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, este es mi abstract. Lo procedo a leer. Ok, te escuchamos. Listo. The abstract tells about tobacco, alcohol intake, and diet in relation to adenocarcinoma of the esophagus and gastric cardia. Little is known about the etiology of adenocarcinoma of the distal esophagus cardia, a cancer which has increased in incidence in the United States over the last 2 decades. We acknowledge data on smoking, alcohol use, dietary intake, and other factors obtained from 173 hospitalized males with adenocarcinoma of the distal esophagus cardia, and 4,544 hospitalized males with diseases not related to smoking and other organ systems that the gastrointestinal tract. Cases of squamous cell carcinoma of the esophagus equal to 136, and adenocarcinoma of the distal stomach equal to 122, were included as separate case groups. All subjects were interviewed in 28 hospitals in 8 cities in the US between 1981 and 1990. After adjustments for coverage, the odds ratio for adenocarcinoma of the distal esophagus cardia for current smokers was 2.3, 95% confidence interval, and that for ex-smokers was 1.9. Related to never smokers. The odds ratio for drinkers of 4 or more ounces of whiskey equivalents of alcohol per day related to consuming less than 1 drink per week was 2.3. Intakes of total fat and vitamin A from animal sources where significant risk factor and fiber intake was associated inversely with adenocarcinoma of the distal esophagus cardia. Although the number of female cases of adenocarcinoma of the distal esophagus cardia was small, equal to 21, significant associations were observed for smoking and alcohol. Okay, good, very good. Which is the most important you want to remark in this abstract? Well, the most important thing for me was the part when the author mentioned that the odds ratio for adenocarcinoma of the distal esophagus cardia for current smokers was 2.3, 95% confidence interval, and that for ex-smokers was 1.9, related to never smokers, because the adenocarcinoma
of the esophagus has a significant incident in people who smoking tobacco, and that what is the study says. Okay. And marijuana also? I don't know. Marijuana is a tobacco. Mm, It's a vegetal. It's the same. I don't know, doctor. Yeah, but I can tell you that it's the same condition because it's a tobacco. It's a vegetal. Burned vegetal. It may produce nicotine. The same condition. The same condition. Yes. Well, okay, very good. Then alcohol, smoking people can develop some more percentage higher than the non-smoking and don't drink it people. Okay, good. Okay. Bien, estaba muy bien, has hecho una buena investigación. Es el último. ¿Tienes algún otro tema o algún compañero tiene? Viene mi último compañero, doctor. De ahí es el último y ya se acaba nuestro tema. Ah, perfecto. Entonces, Víctor, a ver, ahí hay dos nombres. Víctor Manuel Pérez Román, ¿no? Víctor Pérez Román. Ok, te escuchamos, Víctor. Ok, doctor, listo, gracias. Buenos días, doctor, buenos días, ayudante de cátedra, y buenos días, compañeros. Yo voy a hablar acerca de lo que es el carcinoma epidermoide de esófago. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para empezar, el carcinoma epidermoide de esófago es uno de los tipos de cáncer más frecuentes que se pueden presentar en este órgano. En primer lugar, o sea, este es más frecuente, de ahí le sigue lo que acabamos de mencionar, que es el adenocarcinoma. Normalmente, este carcinoma de células escamosas, o carcinoma también conocido como carcinoma epidermoide, se produce en las porciones superior y media del esófago. Aquí van a haber células escamosas, las cuales van a ser delgadas y también van a ser planas y van a estar recubriendo a la superficie del esófago. Este cáncer se diagnostica en forma tardía, una vez que ya se ha desarrollado la obstrucción esofágica sintomática y el tumor ya habrá traspasado lo que son los límites anatómicos del órgano, o sea, el esófago. Este tumor también se desarrolla con mayor frecuencia en lo que son en hombres mayores de 50 años. El pronóstico de este tumor o carcinoma es muy malo debido a que los métodos terapéuticos convencionales, como es la resección quirúrgica, en el 70% de los pacientes mueren dentro del año siguiente a lo que es el diagnóstico. Por eso es que la supervivencia es entre 5 o 10%. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aunque no se conoce exactamente lo que es la etiología de este carcinoma epidermoide del esófago, existen varias condiciones y también factores de riesgos que van a implicar en su desarrollo. En primer lugar, vamos a poner lo que son las dietas y hábitos personales. Lo que hay que remarcar acá es el tabaquismo intenso y el consumo de alcohol. Estas dos son las dos principales razones o causas por la cual se puede provocar este carcinoma epidermoide. También están los consumos de alimentos contaminados con hongos y una deficiencia nutricional de vitaminas y los oligoelementos, que son los elementos base para la vida, ¿no? De ahí también vamos a tener lo que son los trastornos esofágicos. En primer lugar, podemos mencionar lo que es la esofagitis, que normalmente en especial se menciona el esófago de Barrett, que es el que luego va a dar inicio al adenocarcinoma, ¿no? La acalasia, que aparece como resultado de daño en los nervios del esófago, que evitan que este conducto se relaje para poder transportar la comida hacia el estómago. Normalmente puede ser causado por una respuesta anormal del sistema inmunológico. También tenemos la hernia hiatal, cuando la parte superior del estómago se hincha y sobresale a través del diafragma dentro de la cavidad torácica, la presencia de divertículos y también el síndrome de Plummer-Vinson, el cual es una afección que normalmente ocurre en personas que padecen de lo que es la anemia ferropénica, las cuales van a presentar una dificultad al deglutir debido a que existe crecimiento de ciertos tejidos que van a bloquear la parte superior del esófago. También se mencionan otras razones, como es la etnia, que normalmente es más frecuente en personas de nacionalidad china,
personas japonesas y también en personas afroamericanas. Los antecedentes familiares, como la asociación con la etilosis, que es una enfermedad hereditaria, que asimismo provoca el engrosamiento de la capa superior de la piel, y factores genéticos, como lo es la predisposición asociada con una enfermedad celíaca, la epidermolisis ampollar, y también, o últimamente, se ha agregado a los factores de riesgo lo que es la infección por virus del papiloma humano. En nivel molecular se identificó una anomalía justo en lo que es el gen supresor tumoral P53, que está asociado con varios de los factores de riesgo mencionados, sobre todo, como les mencioné, los dos más importantes, el tabaquismo y el alcohol. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en esta diapositiva he puesto un cuadro, lo saqué de un libro. Aquí se presenta lo que es un algoritmo que nos da la correlación que existe entre el aspecto clínico y fisiopatológico de los principales signos y síntomas del cáncer del esófago, señalando así de la misma manera los factores de riesgo más significativos que pueden provocar en sí el desarrollo de este epidermoide. Es una correlación entre todo lo que acabo de mencionar anteriormente. Ya después les pasaré las diapositivas para que si quieren leerlo, lo lean. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Ahora vamos a tener que en esta parte van a estar los estadios de lo que es este carcinoma epidermoide. Entonces, en primer lugar está el estadio 0. En el estadio 0 el cáncer se va a formar en el revestimiento interno de la pared del esófago y a este se lo va a conocer como displasia de grado alto. Luego vamos a tener 4 estadios más. Comenzando con el estadio 1, vamos a tener que se va a dividir en estadio 1A y estadio 1B. Estos van a estar clasificados según el lugar donde se va a diseminar el cáncer. En el estadio 1A, el cáncer se va a diseminar hacia lo que es la parte de la mucosa o la capa muscular delgada de la pared del esófago y va a tener lo que son células cancerosas de grado 1. En el estadio B, el cáncer se va a diseminar a la mucosa, la capa muscular delgada y la submucosa de la pared del esófago. Las células cancerosas que se van a encontrar en estas partes van a ser de grado desconocido. Normalmente también va a llegar a la capa muscular gruesa de la pared del esófago, en donde se van a encontrar células cancerosas que van a ser de grado 1. Llegando al estadio 2, de la misma manera se va a dividir en estadio 2A y estadio 2B. Asimismo, se van a diseminar, se van a clasificar según hacia dónde se disemina el cáncer. El estadio 2A, el cáncer va a ir a la capa muscular gruesa de la pared del esófago, en el cual las células cancerosas van a ser de grado 2, grado 3 o también pueden ser de grado desconocido. El tumor va a estar en la parte inferior del esófago. Llegando a lo que es el tejido conjuntivo de la pared del esófago, las células cancerosas van a ser de grado 1, en donde el tumor va a estar en la parte superior o media del esófago. En el estadio 2B, el cáncer se va a diseminar a las siguientes partes. El tejido conjuntivo también de la pared del esófago, en donde, como mencionamos, las células cancerosas van a poder ser grado 2 o grado 3. El tumor va a estar en la parte superior o medial. Y en la parte mucosa, en la capa muscular delgada o la submucosa de la pared del esófago, se va a encontrar células cancerosas que van a estar, no, se va a encontrar el cáncer mismo en 1 o 2 ganglios linfáticos que se encuentren lo más cercanos a lo mencionado. El estadio 3, asimismo, va a tener estadio A y estadio B. Entonces, de la misma manera como en las anteriores, se va a diseminar según los sitios que, se va a clasificar según los sitios que se diseminen. Entonces, en primer lugar tenemos la mucosa, la capa muscular delgada o la submucosa de la pared del esófago, que se va a encontrar cáncer de 3 a 6 ganglios linfáticos cercanos. La capa muscular gruesa de la pared del esófago se va a encontrar 1 o 2 ganglios linfáticos afectados. En el estadio B, el cáncer se disemina a uno de los siguientes sitios. Puede ser la capa muscular gruesa o el tejido conjuntivo de la pared del esófago, en los cuales van a estar afectados de 1 a 6 ganglios linfáticos. Y también vamos a tener que el diafragma, la vena ácidos, la pleura, el pericardio o el peritoneo, es posible que también se encuentren con cáncer de 0 a 2 ganglios linfáticos. Y por último, tenemos a lo que es el estadio 4, que, bueno, asimismo, estadio A, estadio B, y se clasifica según la diseminación. Se repite, el diafragma, la vena ácidos, la pleura y el pericardio
el peritoneo, se van a encontrar afectados los que son de 3 a 6 ganglios linfáticos cercanos, y las estructuras cercanas, como son la aorta, la vía respiratoria o también la columna vertebral, es posiblemente, también puedan tender a estar afectadas de cáncer de 0 a 6 ganglios linfáticos. Y en el estadio B, el estadio 4B ya es lo peor, donde el cáncer ya se habrá diseminado a otras partes del cuerpo, como el hígado o el pulmón. El siguiente diapositiva, por favor. Ya. Bueno, en cuanto a la clasificación del carcinoma epidermoide, se va a clasificar por parte macroscópica y microscópica. En la parte macroscópica va a tener el tipo, en primer lugar, el tipo fungoide polipoide, que es la forma más frecuente, que se manifiesta como una masa friable, semejante a la forma de una col que sobresale a la luz. En segundo tenemos el tipo ulcerado, el cual es la segunda forma más frecuente, y en el examen macroscópico se asemeja a una úlcera necrótica, la cual presenta bordes evertidos. Por último, tenemos el tipo infiltrante extenso, que se presenta como un estrechamiento anular estenótico de la luz causada por la invasión hacia lo que es la pared del esófago. ¿Qué tipo de cáncer es el que está expuesto ahí en esa pieza quirúrgica macroscópica? Esto no es un cáncer, sino más bien es la parte normal del esófago. Eso te iba a decir, porque eso ahí yo no veo ningún tipo de tumor a nivel gastroesofágico. Sí, quería poner la parte de esófago y estómago ahí, pues. Sí, No, eso es lo normal, pero ahí no ajá, se ve masa tumoral. exacto. Deberías haber puesto uno o los Bueno, tres tipos de cáncer sí, gráficamente expuestos. ajá. Bueno, en este caso todavía tienes oportunidad cuando te toque hablar sobre microscopía en la próxima clase, poner ahí algún tipo de cáncer, adenocarcinoma de tipo infiltrante o fungoide, perdón, carcinoma epidermoide polipoide, pues, que es el más frecuente, ¿no? Ya, doctor, listo. Ok. Bueno, continúo. En la parte microscópica, normalmente se los diferencia como bien diferenciado o moderadamente diferenciado. Con frecuencia se observan lo que son la queratina, células espinosas y pelas epiteliales. No obstante, también se pueden identificar patrones de crecimiento no queratinizado y anaplasias. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora entrando a la parte macroscópica, en la primera imagen, lo que acabo de mencionar, que es un esófago normal, que va a tener una mucosa blanca parduzca. En la zona central izquierda puede observarse la unión que tiene el esófago con el estómago, ¿no? Ahí va a tener la parte que es el esfínter esofágico inferior, cuya función fisiológica es mantenida por el tono muscular, en tanto que el estómago normal es visible hacia la parte derecha, abierto a lo largo de la cobertura mayor. En la otra imagen se puede observar lo que es una masa irregular, como lo pueden ver, rojiza, muy roja, ulcerada y exofítica de la mucosa de la porción media del esófago. Entonces, la distensibilidad del esófago va a amortiguar lo que es el efecto de masa, de modo que son raros que existan síntomas precoces. Por eso es que al inicio yo les mencioné que esto se diagnostica de manera tardía. Para cuando se hace el diagnóstico, a menudo ya hay una invasión extensa al mediastino que impide la curación quirúrgica fácilmente. Así pues, el pronóstico global de este tumor es muy pobre. A pesar, en Estados Unidos, los factores de riesgo de este carcinoma es el tabaquismo y el alcoholismo, como lo mencioné, y en otras partes del mundo pueden desarrollar otros factores dietéticos, ¿no? Como también ya fue mencionado. Siguiente diapositiva, por favor. En esta otra diapositiva también se ve parte macroscópica, en donde se señala lo que es una endoscopia alta. Aquí se ve el aspecto normal de la unión gastroesofágica, en la que se aprecia la transición que existe desde las mucosas escamosas del esófago con un color rosa pálido hasta la mucosa cilíndrica del estómago con un color rosado, pero va a tener más oscuro. En el esfínter esofágico inferior va a mantener lo que es el tono muscular normal, va a existir una distensión del esófago inferior por la comida que produce relajamiento de este esfínter inferior.
Bueno, vamos a tener que va a acompañar, o sea, la pérdida del tono va a permitir lo que es el reflujo del contenido gástrico hacia lo que es el esófago inferior. Y las anomalías de la inversión intrínseca o extrínseca del esófago pueden hacer que no se relaje este esfínter inferior, produciendo así la aclasia, que era cuando fallaban los nervios del esófago, y la disfagia progresiva, que es la obstrucción. Y en la otra imagen se muestra aspectos endoscópicos de un carcinoma de células escamosas de la porción media del esófago. Se ve una ulceración y también se ve lo que es estenosis a la luz. El dolor y la disfagia son los síntomas iniciales más característicos de este carcinoma epidermoide. Y también se da una interferencia con la deglución. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Sí, ahí más has presentado un carcinoma de tipo temprano, ulcerativo, y el otro avanzado ulcerativo, el primero que presentaste y este último temprano ulcerativo. Pero más frecuente es el exofítico o polipoide. Ese te falta investigar un poquito. Ok, Ya. continúa, por favor. Ya. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que al inicio del carcinoma epidermoide esófago, este va a ser insidioso y casi siempre produce lo que es disfagia, que es la obstrucción, y la odinofagia, que va a ser el dolor al tragar. Pero siempre hay que tomar en cuenta que los pacientes se van a ir ajustando subconscientemente al incremento progresivo de la obstrucción. Y de esta manera, debido a que como que se van acostumbrando, no lo toman en cuenta. Por eso es que se va a ir alterando su dieta de alimentos sólidos a líquidos y va a producir lo que es caquexia, la gran pérdida de peso y debilitamiento que se van a deber al deterioro de la alimentación y los efectos propios que va a producir este tumor. También se va a provocar lo que es una hemorragia que va a ser provocada y acompañada por la ulceración de este mismo tumor. Con frecuencia también existen síntomas de deficiencias de hierro. En ocasiones los primeros síntomas se deben a la aspiración del alimento a través de la fístula traqueosofágica. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahí cometí un error que escribí varios con B chica y es varios con B mayor, pero bueno. En las pruebas diagnósticas lo que vamos a poder usar va a ser la prueba de ingesta de bario, que normalmente se presenta dificultades para tragar. A veces lo primero que se hace es una prueba de ingesta de bario. En esta prueba se le pedirá que se traiga un líquido espeso llamado bario para recubrir lo que son las paredes del esófago. Cuando al momento que se hacen las radiografías, el bario va a delinear lo que es el esófago. Esta prueba puede hacerse por sí misma o como parte de una serie de radiografías llamadas tránsito gastrodenal, que incluye al estómago y parte de los intestinos. Esta prueba de ingesta de bario puede mostrar cualquier área anormal o el revestimiento interno del esófago, normalmente uniforme, pero no se puede utilizar para determinar qué tan lejos o cuán avanzado está un cáncer en cuanto esté afuera del esófago. Esta prueba puede mostrar lo que son cánceres pequeños y también, o sea, los cánceres pequeños y en sus comienzos. También lo que se llaman áreas planas elevadas, que se las conoce como placas, mientras que los cánceres avanzados aparecen como grandes áreas irregulares que pueden causar el estrechamiento mismo de la parte interior del esófago. También vamos a tener la tomografía computarizada, que este estudio puede ayudar a determinar si es que el cáncer del esófago se ha propagado a diferentes órganos o también lo que son ganglios linfáticos cercanos o partes distantes del cuerpo. Antes de realizar este estudio se le podrá solicitar que vea aproximadamente entre 1 o 2 pintas, o sea, es decir, entre medio y 1 litro, de lo que es un líquido llamado contraste oral, los cuales de la misma manera van a ayudar a delinear la parte del esófago y los intestinos. Luego tenemos las imágenes por resonancia magnética, que al igual que la tomografía computarizada, las imágenes por resonancia magnética van a mostrar detalladamente lo que son los tejidos blandos del cuerpo. Sin embargo, estas imágenes utilizan ondas de radio e imágenes potentes en lugar de los rayos X. Estas imágenes también se pueden utilizar para buscar posibles cánceres que se hayan propagado a nivel del cerebro o también de la médula espinal. Luego también está la tomografía por emisión de positrones, la endoscopía,
En la endoscopía vamos a tener la que más me llamó la atención es la endoscopía superior, la cual es un estudio importante en el diagnóstico del cáncer de esófago. Durante una endoscopía superior, el paciente se va a encontrar sedado, va a estar somnoliento, y luego el médico va a pasar el endoscopio por la garganta y hacia el esófago, hasta llegar al estómago incluso, en donde la cámara del endoscopio se va a conectar con un monitor que va a permitir que el médico pueda observar claramente cualquier área normal de la pared del esófago. Incluso aquí pueden participar los cirujanos, en donde pueden usar instrumentos especiales a través del endoscopio para extraer, o sea, para poder hacer una biopsia y tener muestras de los tejidos de cualquier área anormal. Estas muestras, bueno, como sabemos, van a ser enviadas al laboratorio, van a ser examinadas. Y bueno, la endoscopía superior puede proporcionar al médico información importante sobre el tamaño y la prolongación de este tumor, lo que va a ayudar a determinarnos el tumor si puede ser extirpado mediante una cirugía. También va a estar la ecografía endoscópica, la broncoscopía, que este estudio se puede realizar para lo que es para un cáncer que se encuentra en la parte superior del esófago, con el fin de ver si se ha prolongado hacia la tráquea o a los bronquios. También vamos a tener la toracoscopía, la paroscopia, el hemograma completo, que estos ya son exámenes aparte, son exámenes de sangre en donde esta prueba va a medir los niveles, diferentes niveles de las células que están en nuestra sangre, pudiendo indicar así si es que existe una anemia, que son pocos los glóbulos rojos. Y esto es importante porque en algunas personas que poseen, o sea, que están afectadas de esta patología, que es el cáncer de esófago, van a tener los glóbulos rojos bajos debido a que el tumor ha estado sangrando. También lo que es la enzima hepática, que es posible que también se haga una prueba de sangre para verificar la función hepática, ya que el cáncer de esófago también se puede propagar hacia el hígado, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en esta parte, en cuanto a la epidemiología, en Estados Unidos está dicho que el carcinoma epidermoide de esófago se presenta en adultos mayores de 45 años y va a afectar principalmente a lo que son a los hombres. Va a estar en una correlación con las mujeres de 4 a 1. Entonces, los factores de los riesgos son, los más importantes son el consumo de alcohol, tabaco y la pobreza. Ya. Bueno, el carcinoma epidermoide del esófago es casi 8 veces más frecuente en personas de raza negra, en los afroamericanos, que en los sujetos de raza blanca. También hay una llamativa disparidad del riesgo que refleja las diferencias en las tasas de consumo de alcohol y tabaco, como en otros factores desconocidos. La incidencia del carcinoma epidermoide de esófago varía hasta 180 veces de acuerdo a su geografía. Existen países en el cual es más frecuente en los medios rurales y en las áreas subdesarrolladas. Las regiones que tienen más incidencias de lo que son este carcinoma van a ser Irán, China Central, Hong Kong, Brasil y Sudáfrica. En la zona occidental de Kenia también existe incidencia extremadamente alta de lo que es este carcinoma epidermoide esofágico en menores de 30 años. Y se lo ha relacionado debido al consumo de una leche una leche fermentada tradicionalmente llamada Mursic, que contiene acetaldehído, que es un carcinógeno. Ya entrando más en nuestro país, según los últimos datos que ha ofrecido la OMS, publicados en el año 2018, las muertes causadas por cáncer de esófago en el Ecuador han llegado a 162, que representa el 0.22% de tasa de todas las muertes. La tasa de mortalidad por edad es de 1.13 por 100.000 personas en la población. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora mi abstract, lo leo. Ok, te escuchamos. Listo. Bueno, squamous cell carcinoma of the esophagus, a review and update. Squamous cell carcinoma of the esophagus is an often lethal disease that most commonly presents in an advanced stage with dysphagia in elderly patients. Non-risk factors include alcohol and tobacco abuse, light structure, and achalasia. Screening protocols for high-risk patients are practiced in Japan, but not in the United States. The diagnosis usually is made based on the result of esophagogastroduodenoscopy and contrast upper gastrointestinal radiograph.
staging is determined using computed tomography scanning and esophageal ultrasound. The latter rapidly being accepted as a superior method. Lesions without metastatic invasion generally should be treated without esophagectomy. Dysphagia associated with advanced lesions is difficult to treat, but may be palliated by surgery, radiation therapy, chemotherapy, laser ablation, peritoneal dilation, or esophageal stenting. Despite numerous medical advances, little headway has been made in managing and treating SCC, and multidisciplinary approach is recommended. Okay. Which is the most important thing that you want to remark in this abstract? Okay, in my opinion, the most important thing of this abstract is that the different ways or methods that had been developed to as a treatment of this squamous cell carcinoma, and all it depends on the stage of this carcinoma. Laser abrasion, which in what stage you can use it? What? The laser abrasion, in what stage you can use it? When the carcinoma has been metastatic, has spread to another. No. Usually in the early stage, that you can make a mucosectomy. Okay, I just read that. Yeah. Only in early stage that you can use for mucosectomy in intramucous or in situs lesion. Okay. Okay, good. Okay, you did a very interesting and actually investigation or research about this theme. May I congratulate you? Ok. ¿Este es el último tema o hay algún otro tema por exponer? Yo soy el último. ¿Ah? Yo soy el último. Ya, este es el último tema. Ya, Ajá. Perfecto. Muy bien. Voy a proceder a ponerles de acuerdo a la última exposición que hice, en qué slide me quedé, en qué diapositiva. Le expliqué sobre adenoma pleomórfico, toda la patología. Adenomas monomórficos también. Tumor de Warthin. Doctor, creo que se quedó en el adenoma monomórfico. Ok, perfecto. Bien. La otra variación que tenemos al adenoma pleomórfico corresponde a un adenoma cuyo crecimiento es más lento y normalmente tiene una sola estructura tumoral. Lo están viendo, lo están observando, ¿no? Sí, doctor, sí se puede ver. Ok, en la cual, pues naturalmente vamos a observar una cápsula de tejido bien delimitado y las células tumorales que lo conforman está formado exclusivamente por células epiteliales basófilas, ¿no?
que han proliferado y están separadas por una estructura de un tipo de membrana basal. Estas estructuras son células basaloides con pequeñas luces, como lo observan aquí, ductales, con pequeñas luces ductales, ¿ok? Y que están compactamente y han crecido por expansión. Preservan, son células epiteliales cúbicas que preservan la relación núcleo-citoplasma de un núcleo redondo ovalado, uniforme en forma y en tamaño. En ciertas oportunidades, el crecimiento membranoso es más exuberante y tiene nidos de células basaloides separados por membranas hialinas, como lo observamos aquí. Mayor cantidad de membranas hialinas. En la parte inferior se lo observan las células tumorales separadas por membranas hialinas. Esto naturalmente da un patrón de tipo monomórfico. Bien, el otro tumor que tenemos, el tumor de Warthin, generalmente se da en glándulas mayores. Es una lesión tumoral cuyos síntomas es la formación de un bulto, como lo observamos aquí, a nivel del ángulo de la mandíbula, que forma una lesión tumoral dolorosa, de crecimiento lento. Usualmente se ubica en el ángulo de la mandíbula. Puede presentarse en cualquier otra de las glándulas salivales. Y este tumor, como lo observamos en la parte inferior, es una lesión tumoral bien circunscrita, delimitada por unas cápsulas y en ciertas áreas un poco prolongadas hacia el exterior, pseudocápsulas, que forman estructuras quísticas en la parte central del tumor, con proyecciones papilares, nodulares, de color grisáceo, y con una estructura sólida central ramificada. Esta lesión está bien demarcada por esta cápsula que lo está delimitando en forma lóbulos, ¿no? Formando lóbulos. En cuanto a la microscopía, esta lesión tumoral tiene una doble capa de epitelios que está apoyada en un estroma linfático denso. Miren, una doble capa de células epiteliales y apoyadas en este estroma linfático muy denso, ¿no? Que se proyecta hacia la luz. ¿Se acuerdan que tenían lesiones quísticas? Se proyectan hacia la luz con proyecciones papilares, que lo observamos acá. ¿Sí ven? Con estas proyecciones papilares se proyectan hacia la luz. En la capa superior hay células oncocíticas columnares altas, ¿no? Oncocíticas columnares altas, como lo vemos en la parte inferior de la micrografía mayor aumento. Las células oncocíticas columnares altas y una capa basal de células poligonales, como lo observamos ahí en la flecha. La cabeza de flecha, las células oncocíticas, y la flecha, las células columnares altas y las células basales poligonales. Y acá lo vemos en otra imagen, las proyecciones papilares, la forma que se proyecta en la parte del espacio quístico, la doble membrana, perdón, la doble capa de células con proyecciones papilares, de células cilíndricas, con células oncocíticas en la parte externa y poligonales en la parte basal. Esto está recubriendo a una estructura de un estroma linfático muy denso.
¿no? Vemos cómo recubre a un estroma linfático muy denso. Todas las células preservan la relación núcleo-citoplasma. Este es el tumor de Warthin. Y estos son ejemplos, pero ya de lesiones tumorales malignas infiltrantes, ¿no? Que corresponde a un carcinoma adenoide quístico particularmente. Bueno, las características clínicas, los signos y síntomas más comunes son la tumefacción en un 75%, el dolor se puede presentar en un 33%, con una frecuencia igual tanto en mujeres como en hombres, y la gran mayoría aparecen en el maxilar inferior, entre 81 y 98%. La mayoría de los pacientes presentan inflamación indolora del lado afectado. Su crecimiento es lento. Se observa una masa de tamaño variable en la cual tiene la apariencia de ensanchamiento óseo. La lesión tiende a infiltrarse, va apareciendo una mucosa poco normal que va ulcerándose como resultado de traumas. Los dientes de esta área pueden presentar movilidad en la reabsorción radicular de la presión del tumor. Esto de aquí, perdón, aquí hubo una equivocación. Esto de aquí más corresponde al ameloblastoma. Hubo una equivocación. Esto realmente corresponde al ameloblastoma, que lo voy a poner por acá. Ok, esta es una descripción del ameloblastoma. Los tumores ahora quísticos, las lesiones quísticas son más frecuentes que los tumores que corresponden al ameloblastoma. Estas lesiones quísticas van del orden de quistes gingivales y infantiles, quistes gingivales del adulto, queratoquistes, quistes dentígeros, quistes de erupción, quistes periodontales, quistes glandulares y quistes odontógenos calcificantes. Los no odontógenos están los quistes nasolabial, quiste lóbulo maxilar, quiste nasopalatino, y los inflamatorios, los quistes radiculares y los quistes paradentales y residuales. Estas lesiones quísticas, como lo observamos acá, son totalmente benignas y es fruto del desarrollo inadecuado de la erupción de los dientes. Y estas lesiones, todas ellas son afortunadamente benignas. El queratoquiste es el de mayor tamaño, el quiste dentígero folicular, el radicular, el quiste radicular que se encuentra a nivel de la raíz, el folicular, el residual posterior a una extracción de una pieza dentaria, periodontal lateral, el quiste periodontal lateral, el quiste en erupción y estas lesiones, todas ellas tienen un epitelio estratificado plano y son totalmente benignas. Pero no así el tumor que corresponde al ameloblastoma. Es una lesión tumoral benigna, es la más frecuente de los tumores benignos, pero naturalmente ya tiene un epitelio diferente a las lesiones quísticas mencionadas. El ameloblastoma entonces se da en pacientes entre los 20 y 50 años de edad. En los adultos, en un promedio de 40 años aproximadamente. La frecuencia es más común de los tumores odontogénicos. Está localizado en un 80% en la mandíbula, en el cuerpo posterior, en el ángulo de la mandíbula y en la rama mandibular. Frecuentemente se asocia a un molar impactado, ¿no? Como lo vemos aquí.
es la lesión que describí previamente, que estaba mal colocada. Entonces aquí, en la última parte, vemos que el diente del área, que es el molar impactado, pues está presente con movilidad por la reabsorción radicular y la presión del tumor, ¿no? Bien, el ameloblastoma entonces presenta un desplazamiento dentario que acabamos de mencionar, tiene una resorción radicular de pico de flauta o filo de cuchillo, como lo observamos aquí, pico de flauta o filo de cuchillo, con expansión cortical que puede afectar las zonas extensas del seno maxilar, como observamos acá, la órbita, inclusive la base craneal, cuando ya tiene gran tamaño, entre otros. La característica radiológica tiene imagen de radiolucidez, como vemos, grandes espacios radiolúcidos de bordes muy bien definidos, de contornos redondeados, es uni o multilocular, puede ser un lóculo o puede tener algunos lóculos, como es este, tiene algunos lóculos, con finos tabiques óseos de separación. La imagen es característica como pompas de jabón, miren, como pompas de jabón, se observa como unas pompas de jabón. Ok, en cuanto a la microscopía de los ameloblastomas, vamos a clasificarles fundamentalmente en dos grandes grupos, ameloblastoma simple y el ameloblastoma folicular, simple o folicular, y el plexiforme. El ameloblastoma folicular es el de mayor frecuencia, es una neoplasia benigna con un epitelio de células cilíndricas o empalizadas, como vemos aquí, miren, un epitelio cilíndrico o empalizadas. Estas células en la parte externa parecen a un ameloblasto presecretor. Tiene la imagen de un ameloblasto presecretor, en la cual los núcleos se han desplazado, miren cómo los núcleos, como lo vemos aquí, se han desplazado desde la membrana o polo al extremo opuesto, desde la membrana o polo al extremo opuesto, que nosotros le mencionamos como una polarización inversa, que tiene una polarización inversa. El cambio, el ameloblastoma plexiforme está formado por células basales dispuestos en filamentos delgados de epitelio que forman una red o malla de aspecto quístico. Miren, aquí lo vemos en C. Son mallas de células epiteliales con espacios quísticos de ameloblastos con núcleos de polaridad invertida dispuestas en doble hilera y que rodean a formaciones quísticas. ¿Ok? Pero esto tiene, afortunadamente, más del 90% de los casos son ameloblastos benignos, pero cuando se tornan en un 5% a 10% en malignos, la lesión tiende a ser ya no tan quística, sino tiene característica de ser más sólida. Como vemos aquí, tiene ya un color blanco grisáceo, hay formaciones quísticas, pero el tumor es más compacto. Esta hemimandibulectomía que se ha hecho, la extirpación de la mandíbula inferior, pues naturalmente en la parte histopatológica tienen ameloblastos, como lo observamos aquí, de variedad folicular, pero que ya tiene extensas zonas de infiltración perineural, miren, alrededor de folículos nerviosos, de fascículos nerviosos,
y esto invade gran parte del cuerpo de la mandíbula. Y los ameloblastos ya tienen pleomorfismo y anaplasia, núcleos ya hipertróficos, hipercromáticos, pleomórficos, y pues naturalmente esto ya es una lesión de ameloblastos malignos, ¿no? Esto es un ameloblastoma maligno. Doctor. Esto puede, perdón. Doctor, disculpe que le interrumpa, lo que pasa es que ya se acabó la hora y tenemos Perdón, otra sí, clase. disculpen, sí, ya les voy a, sí, ya les voy a tomar lista. Por favor, la próxima vez, cuando ya estén justo en la hora, me avisan para... bien, Aguirre. Presente, doctor. Alonso. Presente, doctor. Andrade. Presente, doctor. Astudillo. Presente, doctor. Balda. Presente, doctor. Bodero. Presente, doctor. Doctor, ¿dijo Valda? Sí, los dos, no se preocupen. Ay, aquí está. Gracias, doctor. Sí. Bodero, Cali. Presente, doctor. Campaña. Presente, doctor. Diab. Presente. Duque. Presente, doctor. García. Presente, doctor. González. Presente. Jiménez.